Bienvenidas, bienvenidos a este taller de ángeles. El 5 de julio del 2013, el Papa Francisco y Benedicto XVI inauguraron en el Vaticano un jardín dedicado a San José y al Arcángel Miguel. Y el Papa Francisco dijo: en el camino y en las pruebas de la vida no estamos solos, estamos acompañados y somos sostenidos por los ángeles de Dios, que ofrecen, por así decirlo, sus alas para ayudarnos a superar los peligros, para poder volar alto respecto a aquellas realidades que nos pueden pesar en la vida o nos jalan hacia abajo. Papa Francisco. Asimismo, el Papa León XIV dice: los ángeles no son símbolos, sino criaturas personales de Dios. Veamos, son criaturas personales de Dios, es decir, son seres que están estrictamente al servicio de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Nos lo concedió como guías, como nuestros protectores y sobre todo nuestros mensajeros. También el Papa León XIV dice: la misión de los ángeles es servir al plan de salvación, no sustituir la relación con Cristo. La devoción de los ángeles no viene a sustituir ni la devoción a los santos, ni la adoración a Cristo, ni la veneración a María Santísima. Dice el Papa León XIV: el ángel de la guarda debe entenderse de 4 maneras. Primero, una presencia discreta. Segundo, el ángel de la guarda ayuda el discernimiento. Tercero, el ángel de la guarda es una llamada a la obediencia de Dios. Cuarto, no es objeto de su superstición. Por eso en este taller vamos a tratar de clarificar desde el punto de vista teológico, doctrinal y pastoral lo que son los ángeles en nuestra vida de fe. Este taller se llama Angelología Cristiana y cuando decimos angelología nos referimos estrictamente al estudio de los ángeles basados en la doctrina cristiana, porque también hay un estudio de los ángeles en base a la doctrina judía o a la doctrina islámica. También hay estudio angelológico en el budismo, pero nosotros nos vamos a basar en el estudio de los ángeles según la doctrina del cristianismo y todo lo que han dicho y manifestado algunos papas, los santos y estudiosos teólogos de la Iglesia. Entonces, la angelología cristiana, ¿qué es? Es la parte de la teología cristiana que estudia la naturaleza, misterio y ordenación de los ángeles en el cristianismo. Los ángeles son criaturas sobrenaturales o supernaturales o supranormales. ¿Qué hacen los ángeles? Ellos son el intermedio. No quiere decir que son los mediadores. El único mediador es Jesucristo. Ellos son intermediarios entre el Padre y los hombres. Ellos se disponen en coros angélicos o coros celestiales. Este es el término más preciso para referirnos al grupo de ángeles. Y cuando hablamos de coros, tenemos que hablar estrictamente de coros de música, de cantos, porque entre tantas actividades que realizan los ángeles y sobre todo
las actividades que realizan en la cercanía del trono de Dios, es decir, en sus funciones angelicales, está precisamente el cantar. Entonces, ¿qué es un ángel? Nosotros tal vez podamos dar un concepto de lo que es un ángel. Cada uno tiene una manera de interpretar qué es un ángel. Pero vamos a la etimología. La palabra ángel en hebreo, que se pronuncia malak, fue traducida bíblicamente como angelus, que proviene del latín. Ángel significa mensajero. Decir mensajero a este ser sobrenatural, que es un intermediario entre Dios Trino y nosotros, es como rebajar un poco su función, porque son mucho más que mensajeros. Ellos son protectores, ellos son grandes guías, son adoradores, son los que alaban a Dios permanentemente. Son cantantes, solistas, son guerreros, son soldados en el cielo, son batalladores. Y decir mensajeros es como decir una parte muy reducida de tantas funciones que ellos tienen. San Pablo fue el primero que habló de ellos dentro de la doctrina cristiana. Y San Pablo no los llamaba ángeles. Él utilizaba el término euxia, que se tradujo como poderes. También su traducción puede ser virtudes. Y San Pablo es el que enumera los coros angelicales o los diferentes tipos de misión de los ángeles. Y él habla de tronos, dominaciones, principados, potestades, virtudes. Cuando ustedes lean en las cartas de San Pablo y lean estos términos, sepan que se está refiriendo a los ángeles o a los coros que forman la gran presencia de los ángeles. Y esto es lo que vamos a tratar de presentar. Porque al hablar de ángeles, también hay que hablar de demonios y viceversa. El primer ángel caído, cuando hablamos de los demonios, hay que hablar del término caído. El primer ángel caído fue Lucifer, que era un ejemplo de belleza, de sabiduría e inclusive de privilegio. Pero la soberbia lo condujo a que cayera. Y este dato es interesante. Todos los ángeles fueron creados simultáneamente por Dios. Después de escuchar y leer varios teólogos de angelología, hay algunos que opinan que fueron creados como los seres humanos. En un día creó a los ángeles. Hay otros teólogos que creen que Dios los fue creando por episodios, pero hay otros que opinan que fueron creados simultáneamente por Dios, todo al unísono. Todos fueron creados de una sola obra o creados de una sola voz. Esta doctrina la tengo más en la comprobación de la teología cristiana, de mano de varios santos. Podemos decir que los ángeles fueron creados simultáneamente. Esto es lo que más se acerca a una realidad teológica, de una sola voz. Ellos son seres inmortales, pero atención, no son eternos. Nosotros los seres humanos somos seres mortales, pero con promesa de eternidad. La eternidad es un atributo que solo le pertenece a Dios, y Dios se los concede a los seres que Él quiera, y hasta ahora la única entrega de la promesa de eternidad que Dios ha hecho es a los seres humanos. La eternidad no se la ha concedido a los ángeles. Solamente
la promesa fue concedida a los seres humanos y sobre todo a los seres humanos que aceptamos seguirnos, vivir conforme al Evangelio de Jesús. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de no tener esa promesa de eternidad, considero que por la cercanía de Dios, por su intimidad con los seres humanos, Dios considerará al final de los tiempos y les concederá también para ellos la eternidad. Los ángeles son superiores a los seres humanos, de eso no hay ninguna duda. Fueron dotados de una gran inteligencia. Nosotros podemos decir que los ángeles son inteligencias supranaturales. Ellos se comunican con nosotros a través de la intuición. Tienen una formidable capacidad para... Disculpen, les decía que ellos tienen una capacidad formidable para percibir nuestra luz. Nosotros somos seres de luz, aunque estamos, entre comillas, encarcelados en este cuerpo o estamos dotados temporalmente de una corporeidad biológica. Pero antes somos luz, al igual que ellos, con una diferencia. La luz inteligente la tienen los ángeles y la luz pensante la tenemos nosotros. Nosotros tenemos que caer en la cuenta de que nosotros podemos tener una relación perfecta con el ángel. Entonces, ¿qué es una relación perfecta con el ángel? En este caso, el ángel de la guarda. Nosotros podemos invocar y solicitar su ayuda permanentemente en la vida cotidiana, pero también tenemos que desarrollar esa relación perfecta. Y vamos a colocar el ejemplo de los amigos. Nosotros tenemos amigos, amigas, ¿y cómo se van desarrollando esa relación perfecta de la amistad? Lo vamos desarrollando a nivel del tiempo, del espacio y sobre todo de la cotidianeidad, de la comunicación. A eso se le suma que podemos tener amigos de acuerdo a los niveles de experiencia que tenemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, igualmente con los ángeles, hay algunos de ustedes que a lo mejor ya tienen esa relación íntima y directa, pero hay muchos seres humanos que todavía no lo han logrado. Y por eso este taller. Porque si bien es cierto que los católicos tenemos una devoción por ellos, también los católicos tenemos una gran ignorancia sobre ellos. Y nos pasa como nos sucede con los cantantes, con nuestros héroes deportivos o con nuestros héroes de la política. Solamente admiramos por lo que hacen, por lo que dicen, por lo que ejecutan, pero en realidad no sabemos nada sobre su persona íntima. Los católicos tenemos devoción por los ángeles, una gran devoción. Incluso, ¿saben qué? En la liturgia eucarística durante el año hay 3 fiestas para los ángeles. Se celebran 3 misas por los ángeles o hay 3 celebraciones litúrgicas sobre los ángeles durante un año. La que está el 29 de septiembre, que es la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. El 2 de octubre se celebra la fiesta de los ángeles custodios. Y en algunas partes de la liturgia se celebra la fiesta de los ángeles por separado. Por ejemplo, hay países donde el 24 de octubre se celebra la fiesta de San Rafael Arcángel. Pero a pesar de tener en la liturgia días dedicados a los ángeles, es muy poco lo que sabemos de ellos. Ellos son mensajeros divinos, cuya misión en la tierra es la de servir y la de guiar.
y nos van a guiar por el buen camino. Este guiar entra en escena los ángeles de la guarda, que no son distintos al resto de los ángeles. El ángel guardián, Dios los envía en nuestro nacimiento para protegernos. San Jerónimo, el santo que tradujo la Biblia de las lenguas originales al latín, habla inclusive de que desde el vientre de la madre ya los ángeles están custodiándonos y están protegiéndonos. Por lo tanto, no es una protección que se da por un tiempo corto, no. Es una protección a destiempo. Además de ser mensajeros, ellos están continuamente luchando contra las fuerzas del mal, es decir, contra los caídos. Hay una situación bastante interesante también, porque ¿por qué viene toda esta pelea entre ellos? ¿Por qué hay ángeles y hay demonios? Resulta que así como ellos fueron creados al unísono, es decir, de una sola voz, y ellos fueron creados antes que nosotros, mucho antes. Ya cuando el ser humano fue creado por Dios y recibimos el Espíritu de Dios, recibimos el aliento de Dios, lo que se le dice humus de Dios, y de ahí viene el término humanos. Hubo en esa entrega de humus, hubo un regalo de parte del Señor Creador, y fue hacernos, además de darnos su espíritu, Él nos dio un capital espiritual añadido. Y fue que nos hizo a su imagen y semejanza. Hay que ver el grado de fuerza que tiene esta frase. Ser creados a imagen y semejanza de Dios. Y ahí viene el problema, que nos lo presenta la Biblia. Pero sí, donde están bien explícito es en los libros apócrifos. Y hoy también hay otros libros de teólogos que hablan sobre esta situación. Resulta que cuando el ser humano fue creado, el asombro que hubo entre los ángeles de no haber sido ellos creados a imagen y semejanza de Dios, se creó ahí una situación de soberbia entre algunos de ellos. Esa situación de soberbia la encabezó uno de los ángeles más fervorosos y de mayor luz de toda la angelología, que fue Lucifer. De ahí su nombre, luz bella. Lucifer entra en una discrepancia con Dios, al sentir de que ese privilegio de ser imagen y semejanza de Dios tenía que ser para ellos y no para los hombres. Y Lucifer con otros ángeles entran en soberbia. Y hay como una especie de resistencia a ese plan divino. Lucifer empieza a hacer todas las artimañas, todas las estrategias para demostrarle a Dios que su plan había sido un error. Ahí empezó Lucifer a actuar para que el hombre también cayera, y así Dios viera que no era la criatura propicia para que tuviera la imagen y semejanza de Él. Y todo comienza con la simbología y la teología de la caída en el paraíso, de la caída en el Edén de Adán y Eva. Ahí comienza el pecado y comienza la batalla entre ángeles y demonios. Y así como los ángeles son numerosos, los demonios también tienen su gran número. ¿Y dónde están ellos batallando? En el cielo, y nosotros aquí en la tierra batallamos también. A los coros también se los denomina ejércitos celestiales o huestes celestiales. Cuando utilizamos la palabra huestes
Estamos hablando de millardías. Las millardías son millones de millones de millones de ángeles que forman coros. Y estas millardías de ángeles son las que Dios utiliza para luchar contra el mal. Es una pelea y una lucha constante, así como nosotros aquí en la tierra luchamos entre seres humanos con virtud contra los seres humanos carentes de virtud, con una gran diferencia, que nosotros luchamos aquí en el plano terrenal y ellos en el plano celestial. Veamos, Isaías los llamó ejércitos y es interesante ver cómo ellos están muy organizados y tienen una conformación exquisitamente perfecta. No son individuales ni tienen tampoco una vida apartada de los coros. Ellos nos enseñan a vivir en unidad, en organización, en disciplina. Nos enseñan a vivir en obediencia. Son unos seres casi perfectos en su movilización, en su interacción y sobre todo en su exquisita disciplina. Tenemos que aprender de ellos y tenemos que luchar con ellos. ¿Cuántos son? No hay números. Se habla de millares, de millares, de millones, de millones. Si pudiera darse un título que pudiera acercarse a la realidad, hablemos de millardías, millardías de millardías de ángeles. Es como si nos preguntáramos, ¿cuántos seres humanos han existido desde Adán y Eva hasta acá? ¿Quién tiene el número exacto? Inclusive actualmente cada segundo va a variar, cada minuto va a variar, porque nacen unos y mueren otros. Es casi una cifra imposible. Igualmente con los ángeles se habla de millardías, es decir, millones de millones de millones de millones, innumerables. Como si nosotros nos preguntáramos, ¿cuántas estrellas tiene el firmamento? ¿Cuántas estrellas hay en el multiverso? Inclusive ya no se puede hablar de universo, porque se ha comprobado que hay 3 universos. El universo visible, el no visible, pero no es invisible, y el tercer universo, que es el universo indescriptible. En la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los ángeles tienen muchas apariciones y se nombra a todos de manera diferente. En casi todos los libros de la Biblia aparecen actuaciones protagónicas de los ángeles. Y si queremos contar exactamente, son 294 acciones protagónicas de los ángeles. No es que solamente actúan, es que son los protagonistas de ese capítulo, de esa escena. A ver, ahora vamos a recordar solo 3 de alguna de estas 294 apariciones. Por ejemplo, puedo recordar a San Gabriel Arcángel cuando aparece a Zacarías en el templo y cuando le anuncia la llegada de su hijo Juan el Bautista. Y aquí Zacarías duda. ¿Y qué sucedió por dudar? Se quedó mudo hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Otra aparición, y esta es recordada por todos, San Gabriel anunciando a María que va a ser madre del Mesías. Un siguiente ejemplo, el ángel que guió la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Y dice la palabra, un ángel le detuvo la mano. Y puedo poner otro ejemplo más. Por ejemplo, cuando Pedro y los apóstoles estaban presos, un ángel abrió la puerta de la cárcel y sacó a Pedro y a los discípulos
que estaban allí. Se pueden conocer las 294 acciones de los ángeles en el estudio de la Biblia.